Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Buenos días. Hoy, continuando con este ciclo de catequesis, vamos a ahondar sobre la figura de Fray Mamerto Esquiú en su faz de peregrino y pastor, de la mano del Fray Pablo Reartes. Fray Pablo Reartes es un fraile franciscano nacido en Catamarca. Cursó sus estudios eclesiásticos en Paso del Rey, Buenos Aires y en San Antonio de Padua. Pertenece a la Orden de Frailes Menores. Emitió sus votos solemnes en la iglesia de San Francisco, Catamarca, el 18 de marzo de 1995. Y en 1997 recibió el Orden del Diaconado en Padua, Buenos Aires. Fue ordenado sacerdote a los 31 años en la iglesia matriz de Catamarca, el 21 de marzo de 1998, celebrando su primera misa al día siguiente en el templo de San Francisco, Catamarca. Siempre estuvo vinculado a la formación de los catequistas, de la misa con padres y niños, de la catequesis familiar y del grupo de jóvenes de la Juventud Franciscana. Desde el año 2000 trabajó como director de comunicaciones en la provincia franciscana de la Asunción, institución a la que pertenece, dirigiendo el boletín informativo Noticias, órgano oficial de la comunicación de la institución, publicando videos documentales sobre la vida de Fray Mamerto Esquiú, San Francisco Solano y del Niño Alcalde en La Rioja, colaborando con muchos medios de comunicación nacionales e internacionales. Después de ordenado sacerdote, inmediatamente fue nombrado como maestro de postulantes en Córdoba. En el año 2001 realizó un curso de formación en Roma. En el año 2007 creó la Oficina de Comunicaciones de la provincia franciscana de la Asunción. En el año 2009 se recibió como licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Rioja, haciendo su tesis sobre la comunicación en la Iglesia. Fue vicario parroquial en la parroquia de San Francisco Solano de La Rioja y en la parroquia de San Antonio de Padua en Buenos Aires, y guardián de la casa parroquial de Ciudad Evita, donde vivió por 6 años. En el año 2012 terminó de cursar licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires. En 2016 publicó el libro Semblanza de los hermanos que nos precedieron, Necrología franciscana, también los estatutos particulares de la provincia franciscana y varios artículos periodísticos en el diario El Independiente de La Rioja. Actualmente está en camino la publicación del libro Un catamarqueño a los altares, Fray Mamerto Esquiú, sus escritos, de su autoría. Desde el año 2020 vive por primera vez en su provincia natal, en el convento de San Francisco. Es miembro del Consejo Presbiteral, representando a los religiosos de la diócesis de Catamarca. Actualmente es secretario ad hoc y vocero de la Comisión Diocesana de Beatificación de Fray Mamerto Esquiú y por el ministro provincial fue nombrado capellán del Calvario. En la curia presta servicio como defensor del vínculo en el Tribunal Diocesano de Catamarca. Ha dedicado muchos años a la investigación de la vida de Fray Mamerto Esquiú y, como todo catamarqueño, es devoto de la Morena Virgen del Valle. A él lo escuchamos ahora en su alocución como Fray Mamerto Esquiú, pastor y peregrino, testimonio de unidad. Buenos días, paz y bien. Tengo la gracia de estar acá al lado de la Madre del Valle para hablar sobre uno de sus discípulos, también Fray Mamerto Esquiú, quien, como decía la hermana acá en la presentación, el lema de la beatificación es Fray Mamerto Esquiú, pastor y peregrino, testimonio de unidad. Hablar sobre Fray Mamerto Esquiú no resulta un tanto fácil, porque fue un religioso que vivió y también a través de su vida y de su testimonio realizó numerosas funciones, cargos dentro de la Iglesia y también a nivel civil. Pero quisiera detenerme en su aspecto como sacerdote, como pastor y como periodista.
Sabemos que Mamerto de la Ascensión Esquiú nació en Piedra Blanca el 11 de mayo de 1826, en una pequeña casita muy pobre pero llena de amor, el amor familiar. Allí en esa cuna fue donde vivió los principios, los valores evangélicos, los principios religiosos, al lado de su mamá, María de las Nieves, y de su padre y de sus 5 hermanos. Este pequeño, cuando era niño, alrededor de los 5 años, y por promesa de su madre, vistió el hábito de San Francisco, el cual no se lo sacó nunca más hasta el día de su muerte, a los 56 años de edad. Por lo tanto, el hábito franciscano penitencial que llevó Fray Mamerto Esquiú fue un signo de su vida, de su entrega a Dios. Tal es así que el 14 de julio de 1842 hace su profesión de votos solemnes en la orden franciscana. Muy jovencito terminó sus estudios eclesiásticos. A los 17 años ya había terminado filosofía y teología. Fue nombrado maestro de la Escuela San Francisco y Padre Ramón de la Quintana, y también director de la misma. Y fue ordenado sacerdote a la edad de 23 años, por supuesto con una licencia canónica debido a que no tenía la edad de 25 años para poder ordenarse. Fíjense que él terminó sus estudios a los 17 años y tuvo que esperar hasta los 23. Uno de los primeros sermones que predica tiene que ver con la vida de San Francisco de Asís, porque él perteneció a la Orden de Frailes Menores, fundada por San Francisco de Asís en 1209. Y como sabemos, sus sermones son famosos porque escribió 5 sermones patrios conocidos y se lo conoce a él como orador de la Constitución. ¿Por qué orador de la Constitución? ¿Por qué orador sagrado? Orador sagrado se le decía a aquellos sacerdotes que se destacaban por sus virtudes oratorias, por sus ejemplos de sermones. Y Fray Mamerto Esquiú tuvo injerencia en la vida de la Argentina a través justamente de estos sermones patrios. Recordemos que, por ejemplo, el más conocido de sus sermones lo predicó acá, en esta iglesia, el 9 de julio de 1853, debido a que se había promulgado la nueva Constitución argentina y necesitaba la adhesión y la obediencia del pueblo. Este sermón fue muy importante y Fray Mamerto Esquiú, digamos, se lo conoce por este sermón, porque el gobierno nacional, viendo la influencia que había tenido la palabra de Fray Mamerto Esquiú, decide publicar todos sus sermones, una situación inédita en la vida de la Iglesia, en la vida civil argentina. Este sermón se llama Letamur de Gloria Vestra, que está en latín y significa nos alegramos de vuestra gloria, tomada del libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 12. Otro sermón importante de Fray Mamerto Esquiú fue el segundo, el 28 de marzo de 1854, con motivo de la instalación de las autoridades constitucionales en la provincia ya de Catamarca, titulado Deciti Justo Quoniam Bene, que significa decid al justo que bien, tomado de Isaías 3:10. El tercer sermón del 25 de mayo de 1856, sobre la instalación del primer gobernador constitucional de la provincia. El cuarto del 27 de octubre de 1861, también en esta iglesia matriz, titulado Secundum Magnitudinem Brachii Tui Possidit Filius Mortificatorum, que significa con la fuerza de tu brazo preserva a los hijos de la muerte, tomado del Salmo 79:11. Y el quinto, el 24 de octubre de 1875, con motivo de la reforma de la Constitución provincial Omnia in ipso constant, que significa todas las cosas subsisten en él, tomado de Colosenses 1:17.
Estos 5 sermones constituyen, digamos, la base por la que nosotros lo recordamos a Fray Mamerto Esquiú como orador de la Constitución. Y también tuvo un discurso muy importante, ya no sermón, sino discurso, el 8 de diciembre de 1880. Bueno, Fray Mamerto Esquiú, aparte de estos sermones, ejerció, según la cuenta que realicé yo, cerca de 21 cargos, tanto civiles como eclesiásticos. Recordemos que él fue diputado provincial por Catamarca, ministro de gobierno, también fue diputado provincial por el departamento de Andalgalá, secretario del obispo de Paraná, vocal de la Junta Examinadora del Arzobispado de Sucre, profesor del tercer año de la Facultad de Teología de Sucre. También fundó un periódico. Aquí está su faceta periodística. Fray Mamerto Esquiú funda este periódico llamado El Cruzado en 1872, y acá en Catamarca él solía publicar sus ideas en el diario El Ambato. También tuvo que ver con la imprenta, la primera imprenta traída de París a Catamarca. Qué importante que es que él haya utilizado estos medios de comunicación que tenía en esa época para divulgar sus ideas. ¿Qué es lo que decía Fray Mamerto Esquiú acerca de la Constitución de 1853 en sus sermones? Bueno, como en ese momento había un caos social, las guerras fratricidas entre hermanos, él llamaba a la unidad nacional y pedía que sean obedientes a la nueva Constitución. Entonces, con expresiones como esta, tomadas de sus sermones, decía: obedeced, señores, sin sumisión no hay ley, sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerras y males que Dios libre eternamente a la República Argentina. Sin ley no hay patria. Por lo tanto, invitaba a la gente a que obedeciera esa ley, la Constitución de 1853, en la que se promulgaba también el sistema federal de gobierno. Bueno, también tuvo su injerencia como sacerdote en el ámbito educativo. Fray Mamerto Esquiú decía que los padres y los maestros, aunque no lo quieran, siempre educan. Cuando en la escuela, dice, o colegio se prescinde a fuerza de servir solo a la instrucción de algún elemento de buena educación como es la fe cristiana y las buenas costumbres, ese colegio o esa escuela es un traidor al supremo interés de la buena educación. Él fue un visionario sobre la educación porque consideraba que la educación esencial es aquella que es íntegra a la persona humana. Decía: sin educación no hay progreso, no hay instituciones, no hay leyes, no hay civilización, no hay nada. O mejor diremos, hay todos los vicios en donde, como en un caos, figuran ellos como monstruos de grandes dimensiones. Nosotros sabemos que cada gobierno, tiene sus principios educativos y sus normas, pero fíjense que adelantado que fue Fray Mamerto Esquiú, porque él decía que sin educación no hay progreso. La falta de educación en el pueblo, en la nación, justamente hace esto, que no haya instituciones, que no haya leyes, que no haya civilización. Es decir, todo es un caos social. También decía respecto de la educación que es la primera y esencialísima base en que debe descansar el edificio social. Por eso la importancia de la palabra de Fray Mamerto Esquiú en la construcción de una sociedad. También tuvo su injerencia como político, como decíamos, él fue religioso, no fue político, fue un religioso que tuvo su injerencia en la vida política. Y él decía, como religioso, como sacerdote: yo me entrometo en la vida de los representantes porque el pueblo me llamó y obedecí a su voz.
es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala como en el confesionario, en la casa de los ricos como en la pobre cabaña. Esto es muy importante porque la visión que tenía él de la política era la del bien común. Es más, en una oportunidad señala los requisitos que debían tener aquellos que eran candidatos para algún puesto, cargo público. Como misionero, como pastor y como periodista, también tuvo su gran injerencia porque esto de ser un fraile, misionero, un obispo pastor, un periodista, fueron tres facetas de una única misión que tuvo Fray Mamerto Esquiú, que es la de ser hermano menor. Hermano menor significa que pertenece a la orden de frailes menores fundadas por San Francisco de Asís, como les decía, en 1209. Ser hermano menor, por eso vistió el sayal franciscano, color grisáceo, penitencial, pero este fraile menor, comunicador de las maravillas de Dios. Fray Mamerto Esquiú utilizó los medios de comunicación que tenía en ese momento. El diario Lambato era una sola hoja impresa, pero bueno, era lo único que había en aquella época y a través de ello, a través de este diario, el Lambato de Catamarca, publicaba sus ideas, su defensa de la Iglesia, etc. Pero también decía y corregía el periodismo de la época, diciendo que el periodismo no sirve en América a la ciencia, no se ocupa de sus verdaderos intereses, no es otra cosa que la exacta expresión de nuestra vida. La prensa es para un pueblo lo que es su literatura, la expresión de su vida. Decía en el Cruzado, diario que fundó, la prensa solo sirve a la impiedad y la fe se halla como Jesucristo en presencia de Herodes. Fíjense, ¿no? La fe se halla como Jesucristo en presencia de Herodes. Porque corregía la prensa local diciendo de que si solamente servía para difamar a las personas, para calumniarlas, no tenía ningún sentido la prensa escrita. Fray Mamerto Esquiú, como sacerdote, también luchó con las ideologías de la época. Ya empezaba esta idea absolutista del Estado, la guerra a Dios, ¿no? Decía, fíjense qué visionario, ustedes están viendo que no hay cosa sagrada, que no hay nada que se haya atacado, doctrina, instituciones y personas, por el sable del soldado, por la pluma del periodista, por las leyes y su administración. En todo y por todos los medios posibles se ha hecho la guerra a Dios y se le está haciendo todavía. ¿Cómo podríamos tener paz entre nosotros mismos? Por todos los medios se le sigue haciendo la guerra a Dios y a la Iglesia. ¿Cómo vamos a tener paz si el hombre se pone en esta actitud soberbia de hacerle la guerra a Dios? Imposible tener paz. Qué profunda reflexión, ¿no? El origen de los males es la guerra a Dios. También decía acerca de la hostilidad a la Iglesia, ¿no? Bueno, hoy vivimos una situación particular, una situación parecida, en donde la Iglesia, la institución, es atacada por todos los medios, ¿no? Debido justamente a que, en definitiva, nosotros somos seguidores de Jesucristo, el Hijo de Dios. En su vida privada, Fray Mamerto Esquiú solía llevar el registro de todas sus actividades, un diario personal, un diario que lo comenzó en 1862 y lo terminó 4 días antes de fallecer en el Suncho, el 10 de enero de 1883. Durante 21 años escribió su diario. Y un fraile que se llamó Mamerto González recopiló todas esas cartas, diarios, esos papeles, esos escritos personales y los publicó. En 2 tomos, el tomo 1
relativo a la vida pública y el tomo 2 relativo a la vida privada de Fray Mamerto Esquiú. Gracias a este trabajo de este fraile Mamerto González, que lo realizó durante 10 años, nosotros conocemos los escritos de Fray Mamerto Esquiú, su pensamiento. Y sabemos, por ejemplo, que era devotísimo de la Madre del Valle y de San José. No por casualidad, este año el Papa Francisco ha declarado como año de San José. Y nuestro obispo, a través de la carta pastoral que dirigió en el mes de enero a la diócesis, declara el año diocesano a Fray Mamerto Esquiú. Decía, por ejemplo, Esquiú en sus escritos: yo me he extendido en copiar largos párrafos de San Juan Crisóstomo por hacer a mi modo una demostración del amor, devoción y confianza que profeso al patriarca San José. Y en una de sus oraciones, bellísimas, decía: Reina de la Misericordia, refiriéndose a María del Valle. Hermosísimo San José, en nuestras manos pongo mi vida, para que hagáis con vuestro poder y misericordia que en ella se cumpla la santísima voluntad de mi Señor, Jesucristo. Amén. Y también en una oración decía: el Padre de la Misericordia tenga piedad de mí, por la sangre de mi Hijo Jesucristo, y por los dolores de la Santísima Virgen y de San José, y me conceda la gracia que lo invoque a toda hora, particularmente en los primeros momentos de la vigilia. O, si clamásemos al que es caridad, ¿quién se perdería? Estas oraciones las escribía él diariamente, como les decía, en su diario, que es un tesoro de sabiduría. Otro aspecto de su vida es el ser peregrino. ¿Por qué peregrino? Porque ustedes saben que él vivió 13 años en Bolivia, se había ido allá a buscar una vida religiosa más profunda, una vida de contemplación, porque acá en Catamarca siempre era buscado para que pronunciara sermones, para que sea diputado, y él decía: yo soy fraile, necesito la soledad del claustro, necesito una vida más retirada. Se fue a Bolivia y vivió 13 años allá, y al regresar vino a visitar a sus seres queridos, porque después de visitar a su parentela, había pedido permiso para ir a Jerusalén. Como todo fraile que anhela conocer la tierra de Jesús, fue a Jerusalén y estuvo 1 año y medio ahí, visitando los santos lugares. Y en Jerusalén le ocurrió algo muy llamativo. Un sacerdote que lo veía ir todos los días de un lado a otro celebrando misa, por ejemplo en el Santo Sepulcro, le dijo un día: Padre, necesito que me enseñes una oración. Enseñadme, hermano, alguna oración digna de Jesucristo para rezarla en el Santo Sepulcro. Y Fray Mamerto Esquiú le dice: no sé ninguna. Yo no encuentro palabras ni formas para dirigirme a Él. Cuando me arrodillo en su sepulcro, solo sé llorar. Bellísimo, porque es la expresión de alguien que comprendió su nada, su pequeñez, ante el misterio de Jesús crucificado. Él buscó siempre la conversión, la vivencia de las virtudes diariamente. No tenía ningún problema en escribir sus debilidades, sus fragilidades en su diario. Y como sacerdote también, y como obispo mucho más, exhortaba a los sacerdotes a que tuvieran mucho cuidado de su ministerio. Por ejemplo, en una carta pastoral al clero de Córdoba, cuando ya había sido consagrado obispo de Córdoba el 12 de diciembre de 1880, Fray Mamerto Esquiú habla a los sacerdotes y les dice:
La gente dice que si ustedes son justos, se los llama hipócritas. Si son celosos de la honra de Dios y el bien de las almas, se los llama fanáticos. El sacerdocio cristiano ha sido dado al mundo para la verdadera civilización y sin embargo sois, al decir de ciertos hombres, el foco de las tinieblas y de la ignorancia, pero sin vuestra ciencia y poder moral los deslumbra. Ya sois para ellos unos monstruos y vampiros que a todo trance es preciso exterminar. Si cometéis faltas, les dice a los sacerdotes, se olvidan de que sois hombres como ellos y se sirven de la miseria humana como si la hubiera sido de los sacerdotes. Esto para alentar a los sacerdotes de su época, que también, como hoy, eran blancos de críticas y de condenas sociales por sus pecados o por algún delito que habían cometido. Por supuesto que la Iglesia quiere que los sacerdotes se corrijan y vivan santamente. Y eso es lo que quería Fray Mamerto Esquiú, invitándolos a tener, él decía, el olor de Cristo. El sacerdote debe tener el olor de Cristo para contagiar con esto a sus fieles. Era muy delicado en los sermones. Dicen que le dedicaba muchos días solamente a la preparación del exordio. El exordio del sermón es una pequeña frase tomada del mismo Evangelio que resume todo el contenido de la prédica del Evangelio. En ese punto, Fray Mamerto Esquiú le dedicaba días. Se dejaba ayudar, por ejemplo, con los comentarios bíblicos. Rezaba el sermón, porque él decía que el sermón, más allá de que sea algo dado para los demás, es para la propia conversión. Por ejemplo, exhortaba a los sacerdotes a que tuviesen mucha delicadeza con la celebración diaria de la misa. Y decía y cuestionaba a aquellos sacerdotes que celebraban los sacramentos con poca devoción, con poco amor, y decía: ¿de dónde la tibieza en la celebración de los santos misterios? ¿De dónde la falta de voluntad y aún esa miserable cobardía para las obras de caridad como la predicación, la asistencia a los moribundos, el consuelo y el remedio de los pecadores? ¿De dónde nace esa falta de luces, la escasez de verdades, la impotencia de hablar, de aconsejar, de persuadir y conmover a las almas? ¿De dónde este embobecimiento en que nada pensamos, nada elevado sentimos, sino que estamos sumergidos en el fango de la materia y nuestra vida se reduce a oír, oler, gustar, ver, tocar y nada más, como si no fuésemos otra cosa que materia? Prevenía a los sacerdotes acerca de la tibieza espiritual, lo que nosotros llamamos hoy la desidia espiritual, esto de vivir el relativismo que nos plantea el mundo y que todo nos da igual, participar de la misa, no ir, saludar a la madre o no, es decir, el relativismo de las cosas espirituales de Dios. Como obispo de Córdoba, solamente estuvo 2 años al frente de la diócesis de Córdoba, solamente 2 años, pero en esos 2 años tuvo un fructífero apostolado. Como les decía, él fue consagrado obispo de Córdoba el 12 de diciembre de 1880. Recién en el año 1881 tuvo su primer ejercicio jurídico como obispo, y en el año 1882 le dedicó a misionar a toda la parte norte de Córdoba, Tulumba, Río Seco, Ixchilín, etc. Hay registros de los historiadores que por supuesto toman estos datos del libro de bautismos y confirmaciones, donde en 3 meses Fray Mamerto Esquiú llegó a realizar 3.750 bautismos, casamientos y primeras comuniones. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en 3 meses haya podido realizar 3.750
bautismos, comuniones y primeras confirmaciones. Incansable en su misión pastoral como obispo, cercano a la gente, se decía en Córdoba, por ejemplo, cuando alguien preguntaba ¿a dónde está la casa del obispo?, decían allí a donde hay mucha gente afuera, porque las personas iban no solamente para pedir una ayuda económica, un pedazo de pan, sino para que el obispo los escuche. Y Fray Mamerto Esquiú tenía este don de la escucha y de la cercanía. Escuchaba a todos, a los pobres y a los ricos, se desprendía de sus bienes materiales, lo daba todo, incluso los regalos que recibía como prelado, como obispo, y no se quedaba con nada para sí. Es más, hay testigos que dicen que Fray Mamerto, siendo obispo, lo daba todo y que incluso para él en el día no tenía ni un pedazo de pan para comer. ¿Qué es lo que él deseaba, en definitiva? A través de sus sermones, de su ejemplo de virtud de vida, él lo dice: yo quiero predicar el Evangelio y evitar la novedad. Eso era su interés último, predicar el Evangelio. Y en otro pasaje de sus escritos decía: hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio que le debe todo hombre, seré más claro, sencillo y menos indigno de mi divino ejercicio. Que del principio al exordio, por presentar, dice, a Jesucristo en medio del pueblo. Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio que le debe todo hombre. Eso es lo que quería. Bueno, nosotros estamos próximos a la beatificación de Fray Mamerto. Dios mediante, dentro de unos meses, cuando el Santo Padre nos permita, podremos celebrar esta beatificación que nos habla de su santidad. Y él, hablando de la santidad, decía: los santos me enseñan que allí, en el corazón de Jesús, está el remedio de mis incurables males. ¿Cómo será el amor que le tenía Fray Mamerto Esquiú a nuestro Señor Jesucristo, que justamente encontró en el corazón de Jesús el sentido y el remedio de todos, dice él, sus incurables males? Trabajemos y creamos que nada somos ni podemos sin Dios. Los santos que con el espíritu y el corazón tenían esta verdad firmísimamente, siendo humildes como la nada, cuántas trazas y medios y diligencias empleaban para adelantar en la perfección y vencer las tentaciones. Catamarca, Argentina, tenemos un ejemplo hermoso de santidad, un modelo de vida, un modelo de fraile orante, penitente, que amó a Jesucristo hasta el extremo. Y Dios le permitió vivir 56 años. En esos 56 años entregó toda su vida a Dios. Por eso ese ejemplo de pastor, de peregrino, es un ejemplo para nuestra familia también, de cómo a través de la familia, a través de ella, nace un santo. Porque la familia de Fray Mamerto Esquiú, una humilde familia de labradores, supo transmitirle a él el amor a Dios, el amor a la Morenita Virgen del Valle, los principios y valores de la fe cristiana. Valoremos a nuestra familia, aprendamos de Fray Mamerto Esquiú cómo se es santo, cómo se camina en este tiempo totalmente difícil detrás de los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con una frase de un poeta, refiriéndose a Fray Mamerto Esquiú, que decía, está en latín: bene scripsit, melius dixit, optime vixit. ¿Qué quiere decir? Fray Mamerto Esquiú escribió bien, habló mejor y mucho mejor vivió. Paz y bien. Que Él los bendiga a todas las familias de Catamarca y de Argentina.
Muchas gracias, Fray Pablo. Nos ha sumergido en la espiritualidad de Fray Mamerto, por lo cual le agradecemos profundamente.